Buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, nuestro Salvador y Dios. Le voy a hablar sobre Halloween en Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 9 al 14, donde nos habla sobre la amonestación contra las costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni practiques adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. Amén. Dios nos prohíbe, dice, no nos está permitido a nosotros. Dios nos llamó a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Dios, o sea, anunciar la salvación de Cristo, la luz, la salvación a las naciones. Dios es santo y dice, es santo porque yo soy santo. No tienen por qué ir a divinos agoreros, que solo son mentiras. Y Dios no quiere eso. Estos pueblos paganos consultaban a los adivinos, a los magos, a los encantadores, practicaban la adivinación, agoreros, sortilegios, hechiceros. Todo eso es pagano para Dios, es abominación para Dios. Cuando Él lo dice es porque lo dice. Entonces hay que ser obedientes. Los cristianos no practicamos estas fiestas como Halloween porque son consideradas fiestas paganas y celebran Día de los Muertos. Nosotros somos hijos de luz. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna. Pues el que está en pecado vive, tiene, ¿no? La muerte espiritual, está en pecado, está oscuro, vive en las tinieblas y practican estas cosas oscuras en las tinieblas, ¿no? El origen de Halloween se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace más de 2000 años y llamaban a esta fiesta Samhain, era a su dios de la muerte. Era un festival que tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda y al noreste de Francia. En esta fiesta pagana empleaban simbologías como a la muerte, al ocultismo, satanismo, demonios, o sea, ángeles caídos, ¿no? Esos demonios ya no son ángeles de Dios, sino ángeles caídos, las calaveras, los brujos, a los fantasmas. Pero no existen los fantasmas porque estas son almas que cuando mueren se van al cielo o al infierno. Así lo describió Jesús, el cielo y el infierno. ¿Se acuerdan cuando habló del hombre rico y Lázaro? El hombre rico se fue al infierno y Lázaro al seno del Padre, al cielo. Entonces nadie puede entrar ni salir de ahí. Hay una gran cima que los separa. Eso dijo Jesús, ¿se acuerdan? En Mateo 22 dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de vivos. Los que practican estas fiestas están deshonrando a Dios. Cuando visten a sus hijos representando a estos símbolos, están abriendo las puertas para que molesten y perturben a su hijo. Y en muchos casos vendiendo su alma al demonio, al espíritu de muerte, a través de estas fiestas. Nosotros como padres tenemos compromiso delante de Dios de cuidar a nuestros hijos, de orar por ellos para que sean niños de bien. Como dice el Señor, instruye al niño y cuando fuere viejo no se apartará de él, para que el enemigo no haya cabida en sus vidas. Tenemos que orar por ellos. En Efesios dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, no tenemos nosotros que participar o dar lugar a estas cosas que oscuras de las tinieblas que Dios abomina, sino que tenemos que reprenderlas, tenemos que hablar y decir la verdad. Eso no
es aprobado por Dios. La Biblia lo dice, que no debemos participar. Somos hijos de la luz, somos llamados a ser santos. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A eso nos llama el Señor, a llevar una vida santa. Entonces, la luz no tiene ninguna amistad con las tinieblas, ni el mundo con las cosas espirituales de Dios, o el mundo y el cielo, tan, ¿no?, distantes. Entonces nosotros tenemos que librarnos, limpiarnos de toda contaminación de la carne y de espíritus inmundos, buscando la santidad en el temor de Dios. Lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios, como cristianos, es limpiar nuestras vidas en santidad, en temor de Dios, limpiar nuestra casa, conducir a nuestra familia como padres, conducir a nuestra familia por el camino de la verdad, de la luz, de la santidad. Limpiar nuestra casa también, porque a veces hay cosas que llaman a la muerte o a la adivinación, hay suertes o se colocan sábilas en la puerta como protección. Eso no le agrada a Dios, se convierte en un fetichismo, o sea, estamos creyendo en algo, en objetos que van a protegernos y eso no es cierto, porque Dios envía a sus ángeles para protegernos, no tenemos que poner sábilas ni ninguna otra cosa que pensemos que nos va a proteger. Eso no es de Dios, no le agrada. Todo problema o necesidad que tengamos, llevémoslo en oración a Dios. También debemos ver qué hacen nuestros niños, en qué están jugando en casa, porque hay juegos que producen la violencia y como consecuencia la muerte, ¿no? También juegan a la Ouija, al Charlie Charlie, hay juegos que no son buenos, hay que verlos, hay que cuidarlos y amonestarlos con amor. En Proverbios 6, 28, 27, 28 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Eso es imposible, ¿no? Como dice el dicho común, el que juega con fuego se quema, ¿no? Entonces, hay que tener temor de Dios. No digamos, ay, es bonito, mis vecinos van a salir, yo también voy a salir. No, ahí estaríamos cayendo en pecado, en desobediencia, y eso a la larga trae consecuencias. La desobediencia tiene su consecuencia, y hemos visto cuántos hombres en la Biblia han desobedecido a Dios y han tenido consecuencias muy graves, incluso para toda su generación. Para empezar nomás con Adán y Eva, que desobedecieron a Dios y hasta ahora toda la tierra cayó en maldición a causa del pecado por un hombre. Entró la maldición, el pecado, la muerte a todas sus generaciones, que somos todos nosotros. Pero también por un hombre llegó la salvación. Cristo Jesús es el segundo Adán, que por él, por su muerte en la cruz, vino la salvación a todos nosotros. El pecado va a conducir a la muerte espiritual. Por eso no deshonremos la palabra de Dios. Seamos temerosos y conduzcámonos por el camino de la verdad. Nosotros hay que decir la verdad, reprender estas cosas que no agradan a Dios. Amén. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Otra vez el Señor nos recalca, no es que solamente por casualidad hubo un texto ahí, no. Lo dice en Deuteronomio, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. El Señor dice, andad como hijos de luz. No hay que participar en las obras infructuosas del enemigo, de las tinieblas. El diablo y sus demonios reinan en este mundo, en las tinieblas, en la oscuridad, y hacen sus cosas maléficas y engañan a los hombres de tal manera que quieren apartarlos de la salvación de Dios, para que no les llegue la salvación. Otros que todavía no conocen a Dios son engañados también para que no les llegue la salvación de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que alumbrar, que hablar, que compartir la palabra. Si conocemos ya, compartamos la palabra y la verdad. No, el Halloween es abominación, fiesta pagana y no le agrada a Dios. No vayan a los niños. Tenemos que orar por los niños y protegerlos, porque detrás de todo esto hay cosas
oscuras, ¿no? Que solo Dios sabe. Entonces, seamos sabios y cautelosos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.